Buenos días, amados hermanos. Estamos un domingo más aquí para compartir la palabra del Señor. Esa palabra que es la que nos da fuerza, la que nos da ánimo, la que nos ayuda a seguir adelante confiando en todas las promesas que el Señor nos ha dado. En este momento, amados hermanos, quiero recordar que hoy es Día del Niño y felicitar a todos los niños de la iglesia, todos los niños de Panamá, felicitarlos, que Dios los guarde, que en estos momentos difíciles Dios los proteja y Dios supla para que los niños no pasen trabajo y tengan lo necesario, tengan su alimento. Damos gracias al Señor por eso, nos gozamos sabiendo que podemos compartir la palabra del Señor, que todavía Dios nos da la oportunidad de compartir su palabra a través de las redes sociales, y sé que mientras que el Señor lo decida, así vamos a poderlo hacer. Hoy queremos compartir, hermanos, una palabra con ustedes en el libro de Santiago 1, 19 al 23. El mensaje dice: sed hacedores de la palabra de Dios. Sed hacedores de la palabra de Dios. Vamos a leer en Santiago 1, 19 al 22. Así dice la palabra del Señor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero viene el versículo clave aquí que dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Bendito Dios que estás en los cielos, esta hora, Padre. Oh Dios mío, vengo delante de su presencia, que no sea yo, Dios, que sea usted el que hable. Aleluya, a su pueblo, que hable a todo, el que puede escuchar esta palabra, a todo hermano, a todo el que lo puede escuchar, Dios, y que verdaderamente, Señor, le ayude a edificar su vida delante de usted, porque realmente estamos en tiempo donde tenemos que prepararnos, Señor, que preparar nuestro vestido de novio, porque pronto, Dios mío, Señor, usted sonará la trompeta y llevará a su pueblo a su presencia. Amados hermanos, el Señor dice: sed hacedores de la palabra. Cuando dice sed hacedores, significa practicarla, significa ponerla en práctica. Y el Señor nos habla, y más en este tiempo, porque muchas veces vamos a los cultos, muchas veces escuchamos los mensajes, y es como dice el versículo que no leímos: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que mira su rostro en un espejo y luego lo olvida. A veces estamos en el culto, a veces leemos la palabra, la escuchamos y apenas salimos la olvidamos. Y por eso el Señor, a través del apóstol Santiago, nos dice que seamos hacedores de esa palabra. Nosotros, cuando conocemos a Cristo, amados hermanos, lo primero que tenemos que hacer es conocer esa palabra. Es estar deseosos de conocer la palabra. Porque si nosotros, al aceptar a Cristo en nuestros corazones, no conocemos lo que dice su palabra, no conocemos a Dios. A Dios lo conocemos a través de su palabra. A Dios lo conocemos a través de lo que dice que es bueno y que es malo delante de su presencia. A través de lo que Él dice que debemos hacer para vivir una vida santa, para vivir una vida gozosa, para vivir una vida alegre, para poder ser suplido de nuestras necesidades, para poder mantenernos sanos, para poder saber que un día Él dio su vida por nosotros y que nos está esperando con promesas hermosas, como las que hizo a su pueblo cuando estaba en Egipto. Lo primero que todo cristiano, que todo el que acepta a Cristo debe hacer es aprender su palabra para conocerlo mejor.
Porque si nosotros no lo conocemos, es en vano que digamos que somos creyentes. Si usted dice que conoce al presidente y no sabe cuáles son sus gustos, qué le gusta de comer, cuáles son sus diversiones, no lo conoce, solamente de vista lo ha visto. Así muchas veces, como dijo Job, cuando se enfrentó a Dios, que le parecía que lo conocía. Y entonces dijo, al final, cuando el Señor lo enfrentó y le mostró todas las cosas, unas maravillas, y que él se dio cuenta que ignoraba toda la palabra, todo lo que Dios había hecho, que dijo, yo de oída te había oído, pero ahora te conozco y te veo. Muchas veces de oída hemos oído de Dios y somos creyentes. ¿Por qué? Porque el otro dice que Dios sana, el otro dice que me hizo un milagro, habla de las maravillas de Dios, pero yo no la he podido experimentar. Porque para experimentar las maravillas de Dios hay que ser hacedor de su palabra. Entonces, conocemos esa palabra, vamos a la iglesia, nos predican siempre, nos dicen que Dios sana, nos dicen que Dios suple, nos dicen que el Señor es todopoderoso y nos está esperando un día con una bendición grande. Nos dicen que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Y así la palabra del Señor nos va mostrando el camino para avanzar protegidos por la palabra. Pero la escuchamos y seguimos caminando por nuestros propios caminos. Cuando nosotros aceptamos a Cristo tenemos que dejar el camino antiguo. Tenemos que dejar todo aquel conocimiento y toda esa forma de vivir que teníamos anteriormente. Ahora necesitamos conocer cuál es el camino de Dios. Porque al principio, cuando estábamos afuera, cuando no conocíamos al Señor, estábamos caminando el camino del enemigo. No hay más camino, hay dos caminos. El camino de Dios y el camino del enemigo. Cuando no conocíamos a Cristo, estábamos caminando como Él quería, bajo todas sus normas y sus principios. Pero hoy hemos cambiado de bando. Hemos aceptado al único y suficiente Salvador, aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Necesitamos conocer sus reglas. No es suficiente decir yo soy cristiano. Necesitamos conocer cuáles son las reglas del Señor. Amados hermanos, el Señor dice, amaos los unos a los otros. Y eso necesitamos conocer. Porque cuando estamos en el mundo, allá no se habla de amar los unos a los otros. Allá se habla de que amo al que me ama, ayudo al que me ayuda y el que me hace, me las paga. Entonces cuando venimos al camino del Señor no podemos seguir ese camino. Tenemos que seguir el camino del Señor que dice que amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen. Porque si ustedes no perdonan a los que le hacen mal, yo tampoco los perdono. Y eso está escrito en la palabra del Señor. Entonces, es necesario que en tiempos como estos nosotros nos dediquemos a conocer la palabra del Señor, a sacar ese tiempo y a pedirle al Espíritu Santo sabiduría. Porque dice ahí mismo en el libro de Santiago que el que está falto de sabiduría, que la pida al Señor, que Él la dé en abundancia. Sabiduría para entender esa palabra. Pedirle al Espíritu Santo a la hora de leerla, que Él esté con nosotros y nos las explique, nos las ponga en el corazón. Para poder sobrevivir en este tiempo difícil. Firmes, alabando al que vive, gozándonos en su presencia a pesar de las dificultades. Necesitamos conocer la palabra del Señor. Hoy yo quiero instar al pueblo, porque hemos pasado mucho tiempo donde la iglesia del Señor solamente lo que ha hecho es vivir de rutinas, ir a la iglesia, sentarse, escuchar el mensaje del pastor, a veces ni escucharlo, estar hablando, estar mirando para otro lado y salir, y al preguntarle, hermano, ¿qué dijo el pastor? Ay, yo no sé, yo creo que habló de él.
ahora no podemos, amados míos. Con todo mi amor y mi corazón se lo digo. Ahora necesitamos conocer esa palabra para poder sobrevivir en un tiempo tan difícil como el que estamos viviendo y como el que seguiremos viviendo hasta el momento en que Dios nos levante de esta tierra. El primer punto de este mensaje es que dediquemos tiempo a conocer al Señor. Y la única forma de conocerlo es a través de su palabra. Saber qué es lo que Él nos indica que debemos hacer. Muchas veces por eso estamos desanimados, desalentados, tristes, porque el Señor nos ha dicho en su palabra que cuando veamos suceder todas estas cosas, que levantemos nuestras cabezas, estemos alegres, estemos contentos, porque sabemos que pronto Dios cumplirá su promesa de darnos cosas mejores, levantándonos de esta tierra para pasar un tiempo con Él. Pero si no leemos la Biblia, no lo vamos a creer. Y es necesario que nosotros escudriñemos esas escrituras. Porque a veces escuchamos lo que dice otro y no tenemos la fe porque nosotros mismos no abrimos la Biblia y comenzamos a ver así es verdad lo que está diciendo el predicador. Aquí está escrito, sino que oímos y por eso somos engañados, hermanos, porque uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, el otro dice otra cosa y usted no es capaz de comprobar si lo que le están diciendo es cierto. Este es un tiempo de comprobar lo que está escrito. Este es un tiempo de estar seguro de que lo que el predicador está diciendo es lo que dice la palabra. Porque es un tiempo donde el Señor dice que es un tiempo de engaño. Donde se levantarán muchos engañando. Y nosotros, que somos fieles creyentes, que amamos al Señor, que queremos ser del remanente que se vaya, necesitamos comprobar que lo que se nos dice de la palabra es cierto. No podemos estar creyendo en todas las voces que se levantan. Cuando usted está escuchando un mensaje, usted tiene que abrir la Biblia y comprobar. Si no le están hablando de la Biblia, entonces usted mal hacen escuchar. Y el Señor nos está diciendo aquí que debemos ser hacedores de esa palabra. Pero ¿cómo la voy a hacer si no la conozco? Por eso mi primer punto es conocer la palabra. Y al conocer la palabra estamos conociendo a nuestro Dios. Estamos conociendo cómo es Él, su naturaleza, su amor, su misericordia. Es necesario que saquemos el tiempo para leer la palabra. Que retomemos de nuevo las Biblias empolvadas. Porque ahora en el modernismo solamente tenemos un celular para mover así cuando están predicando a ver si encuentran. Hermano, es necesario que usted desempolve su Biblia y se siente en su casa y comience a escudriñar las Escrituras. Porque nuestro Señor Jesucristo dijo que en ella parece que está la vida eterna. Conocer por dónde tenemos que ir en este tiempo. Algunos la han descrito como el mapa del viajero. Somos peregrinos en esta tierra. Los peregrinos van viajando hacia un lugar que se le ha dado. Y nosotros estamos viajando hacia la patria celestial. Pero necesitamos un mapa para no desviarnos del camino. Porque tenemos un enemigo que nos oscurece el camino, que nos pone obstáculos para que no sigamos. Y si nosotros no llevamos el mapa, que es la palabra de Dios, podemos perdernos en ese camino. Con el amor y el interés y el deseo de seguir a Cristo, pero nos engañan y vamos engañados hacia otro lado. Por eso hoy hago énfasis, hermano mío, en que saque tiempo para escudriñar las Escrituras. En el libro de Josué, ahí el Señor le decía a Josué que meditara en esa palabra. Medita en ella.
Pero ¿cómo la voy a meditar si no la conozco? Necesito conocerla para meditar en esa palabra. Y luego que conozco esa palabra, número 2, necesito ponerla en práctica. Cuando usted estudia, le explica una lección, le hace practicar esa lección, pero luego usted tiene que hacer un examen para que el profesor pueda conocer si usted verdaderamente aprendió. Es igual la palabra del Señor. ¿Cuál es el examen que Dios nos pone? Las pruebas. Esas pruebas son el examen. Conocemos la palabra del Señor. Ahora necesitamos ponerla en práctica para que se puedan cumplir sus promesas. Si no la ponemos en práctica, es igual que yo tenga mucho dinero en el bolsillo o mucho dinero guardado y que yo no lo utilice para comprar mis cosas necesarias, para vivir mejor, para beneficiarme, para comprar una mejor casa, para comprar algo que se me ha dañado, sino que lo tengo ahí guardado y lo estoy guardando y ahí no lo uso. Es igual. La palabra es para ponerla en práctica. Y yo quiero comprobarle a usted eso con la palabra. Quiero ir a Mateo 4. Cuando el Señor fue tentado. Quiero ir cuando el Señor fue tentado. Bendito sea el que vive y reina por los siglos de los siglos. 4:3. Dice así: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Llegó la tentación, llegó la prueba, llegó el momento de poner en práctica la palabra. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Dijo, y él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que significa hacedor de la palabra. Y nuestro Señor Jesucristo fue el primero que nos mostró el ejemplo de ser hacedor de esa palabra. Cuando fue llevado al desierto para ser tentado, el Señor, ¿qué hizo? Sacar la palabra y ponerla en práctica. ¿Cuándo no ponemos en práctica la palabra? Cuando el demonio dice: si eres el hijo de Dios, dile a esa piedra que se convierta en pan porque tenía hambre, y nosotros accedemos a hacer cosas incorrectas porque tenemos hambre y conociendo la palabra de Dios. No, nosotros tenemos que mantenernos firmes aunque tengamos hambre, sabiendo que Dios vendrá a ser nuestro auxilio. ¿Qué le dijo él? Lo llevó allá al pináculo del templo y le dijo: todo esto que tú ves se me ha dado. Si tú te inclinas, estoy parafraseando, y me adoras, yo te lo daré. ¿Y qué dijo el Señor? Inmediatamente sacó la palabra y la puso en práctica. Solo a Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso es lo que significa poner la palabra en práctica. Y Satanás lo dejó. Y los ángeles vinieron y le sirvieron. Cuando nosotros ponemos en práctica la palabra del Señor, cuando nos suceden cosas duras y terribles, y el Señor nos ha dicho en su palabra: bendito sea el que vive y reina por los siglos de los siglos. Que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. No sabemos a qué bien nos ayudan a veces las cosas,
pero Él nos los está diciendo que lo pongamos en práctica y que lo digamos con fe. Porque al poner en práctica la palabra tenemos que hacerlo con fe, como dice el libro de Santiago, porque ahí mismo nos está diciendo que no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, aquel que no tenga fe. Esa palabra hay que hacerla con fe. Necesitamos practicar la palabra del Señor. Necesitamos hacer práctica de esa palabra. En el libro de los Hechos hay otro ejemplo de práctica de palabra. Pedro y Juan respondieron cuando le dijeron que tenían que no predicar más en el nombre de Jesús. Y dijo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Utilizaron la palabra. Necesitamos, amados míos, poner en práctica la palabra. Cuando David se enfrentó a Goliat, él creyó con fe lo que había aprendido, la palabra, y dice: tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y te cortaré la cabeza. ¿Por qué? Porque tenía fe. Creía que si Jehová iba con él, él iba a vencer. Es necesario, amados míos, que nosotros seamos hacedores de la palabra, no tan solo oidores de ella. Es un tiempo donde nosotros necesitamos ser hacedores de la palabra, y esa palabra se cumplirá en nuestras vidas. Si nosotros conocemos la palabra y no la utilizamos con fe, no vamos a ver la gloria de Dios. Pero si nosotros conocemos la palabra y cada vez que vienen las pruebas y las luchas, nosotros las esgrimimos, la hablamos con fe y nos paramos firmes, vamos a poder contar todas las maravillas que Dios va a hacer con nosotros. Así como hizo el Señor y dijo: escrito está, escrito está. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando usted ve situaciones duras, situaciones difíciles y enemigos que se levantan, usted puede hablar esa palabra con fe y decir: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y verá la gloria de Dios. Hoy estamos en problemas económicos, pero el Señor ha dicho que estará con nosotros, que no nos dejará ni nos desamparará. Y ese debe ser nuestra fe. Que hay enfermedad, el Señor ha dicho que Él es nuestro sanador. Y creerlo con fe. Porque ahí mismo dice Santiago, por eso le digo que lea el capítulo 1 de Santiago, que si no tenemos fe, somos como la onda del mar tirado de un lado a otro. Hoy quiero dejarle este mensaje pequeño, hermano, pero importante para nuestras vidas. Que comience a desempolvar la palabra del Señor y a leerla y a escudriñarla para conocer al Señor y conocer sus promesas. Y que comience a practicar sus promesas. Que cada cosa que sucede usted saque esa palabra y se la diga al enemigo y la crea. Y usted pronto estará contando las maravillas de Dios, y a pesar de todo este tiempo difícil, usted estará alegre, estará gozoso, estará feliz. ¿Por qué? Porque usted sabe que la palabra de Dios es vida y se va a cumplir. Cada palabra que usted diga va a ser cumplida. Bendito Dios que estás en los cielos, Señor, en esta hora te doy gracias. Un mensaje corto, Dios, pero preciso. Padre de la gloria, Jesús amado, digno de gloria, de honra y de alabanza, Padre, que esta palabra llegue y toque el corazón y ayude, Padre mío, a edificar las vidas en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te adoro y te alabo, Dios, que toque los corazones, Padre mío, y que no sea palabra de hombre, sino sea palabra de Dios.
Gracias, Señor, gracias por darme la oportunidad de compartir este pequeño mensaje que me has dado, Señor. Gracias.